Muy buenas tardes, señoras y señores, y saludos cordiales de este amigo que les habla, Santiago Orozco. Bienvenidos un martes más al programa en remate de la página Media Verónica. Hoy ya 14 de octubre, cuando este intenso fin de semana que se ha celebrado en la Feria de Otoño de Madrid, en la Plaza de Toros de las Ventas, la primera plaza del mundo, sigue siendo, a pesar de los pesares, a pesar de los dimes y diretes, a pesar de esa doble despedida al final, que ha sido una sorpresa para casi todos. Hay algunos espabilados que dicen que lo intuían, que ya ellos sabían, tenían sospechas, pero miren ustedes, aquí nadie sabía, yo creo que ni el propio Morante de la Puebla sabía que se iba a quitar la coleta al terminar el cuarto toro de la tarde de la corrida de Garcigrande, que cerraba la temporada en la Plaza de Toros de las Ventas. María Gutiérrez, buenas noches. Buenas noches a todos. Y don Rafael Cabrera, buenas noches. Muy buenas noches. Pues hablaremos de ello, en efecto, porque parece ser que la decisión la tomó a raíz de la finalización del festival. Bueno, pues nos parece muy bien. Si él lo ha decidido, pues nosotros qué vamos a decir. Desearle toda la suerte del mundo en la vida civil, y bueno, y como se ha acabado la militar, pues ya antes nos daban una cartilla, que era, a mí me tocó la blanca, otros eran la verde. Bueno, pues en la época del toreo, todos los toreros, las figuras, las no figuras, se han retirado y el toreo ha continuado. En el año 1920. Muere Joselito y el toreo sigue. Y continuó se la retira fiesta. Belmonte y vino Y la el Edad de toreo Plata. sigue. Viene Claro. la guerra y pues surge Manolete. Manolete muere en el 47, pero está Luis Miguel y Pepe Luis. Luego viene Antonio Ordóñez, luego Paco Camino, Diego Puerta y el Viti. Luego pues viene Antoñete, Julio Robles, Roberto Domínguez, Antonio Bienvenida entre tanto. El toreo continúa, el toreo evidentemente pasará por momentos, bueno, mejores o peores, pero yo creo que no hay que tomárselo a la tremenda. Hay gente, yo escuchaba este fin de semana pues una frase que me ha llegado hasta el fondo. Oye, no lloréis por mi despedida, disfrutad con lo que habéis visto y habéis vivido. Pues yo creo que eso es lo que hay que hacer. Pues sí, la verdad es que sí. Don Javier Andrés, buenas tardes. Hola, buenas noches. Un placer estar otro día con vosotros. Sí, Bueno. reafirmo lo que ha dicho Rafael, que sí, lo tomó la decisión por la mañana, no le quiso decir nada al apoderado y a la cuadrilla le dijo por la tarde, cuando acabó de matar el toro, en la vuelta al ruedo, diciendo ya no puedo más. Bueno, pues ahora analizaremos el festejo, pero antes también se celebró una novillada el viernes, una corrida de toros de Victorino Martín, y esa corrida, pero claro, hubo la importancia de que los jóvenes pudieron ver por la mañana en las ventas, aquellos que tuvieron la suerte de ir, otros tuvimos la suerte también de verla a través de internet, pues por los reportajes que nuestra compañera y amiga Inés Montano nos iba mandando, así que pudimos ver el festival completo, por así decirlo. Y en la página de Media Verónica, aquellas personas que no pudieran verlo en ese momento, lo tienen colgado. Dicho esto, digo que los jóvenes pudieron ver lo que es la profundidad en el toreo, lo que es el temple, lo que es el sabor,
y lo que es la naturalidad toreando. El maestro Curro Vázquez así lo demostró, César Rincón, lo mismo digo, y un torero que sustituía a Julio Aparicio, como es Carlos Escolar Frascuelo, torero de los pies a la cabeza. Torero hay que llamarlos de otra época, porque es cuando realizaban el toreo como mandan los cánones. Ahora en la actualidad estamos en una época muy buena, pero yo diría que de toreo bonito, pero de destoreo también, de mucho destoreo. Así que vamos a ir sin más dilación a esa novillada del viernes por la tarde. María y Rafael, que habéis tenido la suerte de presenciar in situ, con las emociones. Bueno, la suerte el toreo es relativa. Suerte Sí, relativa. sí. Pero con emociones. Tuvimos la suerte relativa de ver la novillada, de ver bueno, yo incluso la de novillada previa sin picadores, final de camino a las ventas, También la donde, vimos, sí. bueno, pues la verdad es que me desilusionó un poquito, pues esos novilleros todavía sin picadores. No veo que haya mucho futuro por ahí, quitando a Samuel Castrejón, que cortó una oreja y al que se le vieron algunas maneras. La verdad es que los otros dos dejaron bastante que desear. En cuanto a la novillada con picadores, que es a la que te refieres, la novillada de Fuente Imbro, mira que los novillos de Fuente Imbro suelen salir buenos, pues no dieron el juego ni muchísimo menos esperado. Tuvieron una presentación impecable, como suele ocurrir con las novilladas de Fuente Imbro en Madrid, pero la verdad es que no se vio el juego que todos esperábamos y lógicamente eso condicionó muy mucho también el desarrollo del festejo. Bruno Aloy, el Mene y el limeño, el peruano Pedro Luis, pues se anduvieron con ellos. Al Mene se le ve evidentemente otras maneras, otra elegancia. Pedro Luis mata muy bien, las cosas como son, pero le falta gusto toreando, le falta todavía mucho cuajo y quizás al que yo esperaba un poquito más, que era Bruno Aloy, pues también me defraudó. No vi gran cosa en perspectiva. Repito, la novillada tampoco permitió grandes alardes y bueno, pues no pasará desde luego a la historia a mi juicio. Destacar acaso pues media docena de pases del Mene, que bueno, prospera, pero es cierto que no al ritmo que todos desearíamos. Espero que la próxima temporada se la tome con calma y que pueda torear bastantes novilladas y termine de cuajarse y, oye, pues fundamentar un toreo ya de cara a la alternativa. Pero como le hagan tomar la alternativa a principio de temporada, lo va a tener complicado. Bueno, María, pues vamos con... No sé qué opináis. Sí, bueno, yo... Ahora opinaremos. Vamos con la corrida de Victorino. Buenas noches, don Francisco Jiménez. Buenas noches, amigos y compañeros. Usted sabe ese refrán que el que llega tarde ni escucha misa ni come carne. Pues usted no sabe el refrán de que el que no le da el botón temprano pierde la mano, porque yo llevo aquí desde menos 10. Pues no aparecía usted por ningún lado. Pues a mí me aparecía aquí un rotulito que ponía: está usted detrás del escenario, el señor copiloto o piloto del programa le incluirá en cualquier momento. Y el momento no llegaba, digo, me he metido en mal tren. Nada, el refrán es más vale tarde que nunca. Efectivamente. También es verdad. Pero usted comerá carne en Navidad porque yo le voy a mandar un jamón de Joselito. María. Pues sí, la de Victorino. La de Victorino, a ver, bueno. Pues la verdad que llegó la corrida de Victorino, que muy, muy esperada por todos, porque siempre que se anuncia Victorino vamos todos con mucha ilusión. A mí me gustó la presentación, sobre todo eran todos cárdenos, todos los toros de Victorino y todos en 570 kilos aproximadamente.
Se anunciaron en el cartel David Galván, Román y Ginés Marín. Al principio de todo, con el toro verdadero, un cárdeno de 572 kilos, nos dio un susto increíble, porque era un toro muy bien armado, buena presentación, era astifino, algo corniveleto. Bueno, el típico toro que dices, qué bonito, vale. Pues David Galván, yo le encontré, creo que algo nervioso, y eso que había estado tentando en la finca de Vitorino, había estado con estos toros, pero yo no sé si es el tipo de encaste que se le venía un poco arriba, pero se le notó que no estaba muy seguro. Y al final llegó la cogida. La cogida que gracias a Dios no ha pasado nada, porque creíamos que el pitón había entrado, pero menos mal que no entró. Y bueno, tuvo neumotoras, como todos sabéis, se le trasladó al hospital, que no fue a la Fraternidad, fue a Gregorio Marañón, y nos asustamos bastante al verlo en el tendido, porque claro, eso pintaba como que le habían desplazado muy rápido, pero luego ya metiéndote y viendo que es así el procedimiento, ¿no? Para no operar, no tocarle y demás, que no había tenido herida por asta de toro, no había penetrado, pues bueno, luego al final todo bien. Román estuvo muy dispuesto, estuvo muy Román. Román siempre sale a jugársela con estos toros y con todos. Y a mí lo que me gustó sobre todo fue la disposición que tuvo en todo momento. Cortó una oreja, estuvo muy bien, se tiró y tuvo una buena tanda de naturales, que además pensábamos darle naturales a los toros de Vitorino, no es cualquier cosa. Y es verdad que Román, hubo un momento como que se nos olvidó que estaban con este tipo de toro, ¿no? Porque estuvo bien, estuvo muy en Román, muy en su estilo. Y luego, pues bueno, Ginés Marín, yo tenía muchas ganas de verle, porque Ginés Marín me da la sensación que es un torero muy serio, que torea serio y hace las cosas bien, pero como que transmite poco al tendido de lo serio que es. Y yo iba con muchas ganas porque digo, a ver, Ginés Marín, ¿por dónde sale? Destacar de su cuadrilla el par de banderillas de Gómez Escorial, que a mí me gustó mucho. Y bueno, mató mal. Ginés Marín yo le vi que intentó hacer, pero tampoco puedo destacar que me quedase con algo que me llamase mucho la atención. ¿Qué más deciros? Pues no mucho más que recuerde así de los apuntes que tengo. No se mató bien. Si queréis apuntarme cualquier cosa. Voy a disentir muy claramente, porque vamos a ver, la corrida, término promedio, la presentación fue correcta, muy desigual en cuanto a hechuras. Hubo un toro cuarto y sexto larguísimos, fuera de tipo, de lo que es una albacerrada habitual. Salió bastante floja en términos generales. Eso también, bueno, pues facilitó de alguna manera el discurrir de la corrida, porque los toros se revolvían. A veces la misma flojedad les hacía quedarse a mitad de viaje. Bueno, como tenían algo de casta, porque lo cierto es que la tuvieron, bueno, pues no siempre fue fácil, precisamente por esa flojedad y por las condiciones no demasiado buenas de la corrida en términos generales. Pero bueno, es cierto que los dos primeros fueron dos dijes, fueron preciosos, dos albacerradas, yo creo que muy bien presentados. Sí. El primero, como ha dicho muy bien María, pues tuvo la desgracia de coger a David Galván y nos quedamos con las ganas. Yo creo que se descubrió un poco y también el viento ayudó. Y fruto de eso fue que le enganchara y luego lo recogiese del suelo de muy mala manera para darle ese puntazo corrido en el hemitórax izquierdo y bueno, sobre todo el porrazo porque cayó de cabeza. Pero fue sobre todo al recogerlo del suelo después del primer volteretón. El caso es que se quedó en un mano a mano entre Román y Ginés Marín. Román mató inmediatamente ese toro. En el segundo, sin embargo, como dice María, muy bien, bueno, pues dio, no una, a mi juicio dio dos tandas de naturales ciertamente, francamente buenas. Estuvo muy bien, muy entregado.
en ese toro. A mí me supo a poco, y mira que yo soy de los de la cáscara amarga, me supo a poco incluso la oreja, es decir, fue una oreja merecidísima, para mí era de oreja y media, me extrañó muy mucho que el público anduviese frío, quizás porque en Román no tiene, digamos, ese glamour que tienen otros No tiene y por lo tanto la el gente no lo pedigrí. conoce, pero No tiene el pero pedigrí. la verdad es que estuvo muy bien, muy valiente, muy dispuesto. No pudo hacer nada, lógicamente, con el último, el que toreó en último lugar. Y por lo tanto, bueno, pues la cosa quedó ahí en una única oreja. Es verdad que si hubiera apostado un poquito más en ese último toro, a lo mejor, porque, bueno, lógicamente hubo un cambio de turno, había cortado otra oreja, pero le faltó apostar un poquito más en ese último toro. En cuanto a Ginés Marín, totalmente de acuerdo con María, anduvo bastante frío en términos generales, tampoco tuvo un lote como para poderse lucir, pero sí es cierto que estuvo valentísimo con el quinto. El quinto era un toro muy complicado y no le llegó a la gente. Fue una faena sin ningún lucimiento porque no podía verlo, pero es cierto que Es que de le mucho cuesta, mérito, como hablábamos el Ginés- otro día de la faena de Cortes. Rafael, Pues lo mismo, una faena sin Rafael, lucimiento, pero de mérito. Ginés Marín es un torero que tiene muchas cualidades, ¿eh? Pero le cuesta una enormidad llegar al tendido, ¿eh? Sí, señor. Él tiene tanta calidad que él no se lo cree. Y como Sí, él sí. no se lo Claro. cree, y para transmitir al tendido hay que torear con sentimiento, pues yo creo que eso es lo que le Pues sí, ocurre. Don Francisco es Jiménez, cierto. vamos a dejarlo de comentar un poquito para que vaya usted entrando en, como los futbolistas, el precalentamiento. El calentamiento. Bueno, yo en primer lugar, dar las gracias a María porque he tenido el honor y el orgullo de conocerla personalmente. La había visto Es siempre verdad. por las pantallas, pero nunca la había visto personalmente, cosa que me agradó y me hizo muchísima ilusión poder darle un beso y abrazarla. Igual En cuanto al digo, tema, Curro, igual digo, en, porque es verdad que cuando te vi, no es lo mismo vernos por las pantallas, yo no te conocía personalmente y fue como ir corriendo a darte un abrazo de decir, jo, es que compartimos pasión y no nos habíamos visto. Así que te digo lo mismo, fue un placer. Al natural María gana mucho curro, ¿eh? Al natural Sí, gana mucho. Creo que fui testigo, pero al natural es que ganamos mucho todos, incluidos los toreros. no, yo escúchame, Santiago, ya que dice yo, al natural y vestido gano mucho. Gano mucho. Eso es. Sí. Bueno, en cuanto a la corrida de Vitorino, yo me sentí bastante fastidiado por la acogida de David Galván. Yo tengo mucha esperanza en ese torero, creo que puede llegar a ser un gran figura del toreo, tiene un corte de toreo que a mí me gusta mucho, me llama la atención y me dice algo distinto a lo que hay. Tuvimos esa mala suerte, gracias a Dios que no fue de la gravedad que yo vi desde mi tendido, porque yo le vi una cornada grave que llevaba y gracias a Dios no la tenía. No La la corrida de tiene. Vitorino para mí, ahí está haciendo Vitorino algo que no sé lo que es, pero ha sacado el toro de tipo. Yo vi nada más que 2 toros en el tipo de Vitorino. Yo lo demás lo vi toros largos, altos, más de lo normal, fuera de tipo. No está sacando, se ha ido por otra línea, lógicamente, como estuvimos hablando Rafael y yo a la salida de la corrida. Y él, bueno, él sabrá, él es dueño de su ruina y él sabrá dónde el laboratorio que tiene y cuáles son las mezclas que está haciendo, ¿no? A mí por la variedad no me preocupa, a mí lo que me preocupa es que la corrida no varió, simplemente. La corrida yo creo que no se movió dentro de lo que se esperaba. Hubo toros con mucho peligro, un peligro sordo muy desagradable. Y yo te digo una cosa, yo vi 2 toreros como la copa de un pino que se jugaron la vida, que fueron Ginés Marín y Román. Para mí son 2 pedazos de torero con un punto honor y que dan la talla todas las tardes.
Ginés Marín, lo que hemos comentado aquí siempre, Ginés Marín no sabe vender lo que hace. El problema es que no sabe vender lo que hace. Lo hace fácil y entonces pues la gente no le da importancia a lo que está haciendo. Yo, no en su toreo, sino en la transmisión que la gente no lo sabía comprar, yo me acuerdo siempre de Vicente Barrera, del Valenciano, cómo toreaba ese hombre, y había muchas tardes que decía, con lo que ha hecho este hombre, y esta plaza no reconoce lo que ha hecho este hombre. Bueno, pues esas son las desgracias de muchos toreros. Como dice María, son serios, no transmiten ni saben vender lo que están haciendo. Yo creo que el que primero se lo tiene que creer, que lo que está haciendo tiene un mérito extraordinario, es él. Él es el que tiene que estar convencido de lo que está haciendo. Y luego Román, pues en la línea de Román, un tío con un punto de honor y una categoría humana que da el do de pecho en todas las corridas que sale a hacer el paseillo, y eso siempre es de agradecer. Señores, para mí eso ya tiene mérito, porque la corrida... El que da lo que tiene, dura, el que da lo que tiene, no se le puede pedir más, ¿eh? Que es el caso de Román. Efectivamente. Bueno, pues Javier, un apunte breve sobre la corrida de Vitorino, que tú como yo la pudimos ver a través de internet, y, sí, señor. y nos vamos a ese festival, ¿eh? Sí, le ha faltado un detalle a Telemadrid, ¿eh? Y a la Comunidad de Madrid, para que hubiera puesto el colofón de oro, que era televisarlo. Pero claro, yo comparto todo lo que habéis, todo lo que habéis dicho. Marín es un torero extraordinario. Lo que pasa es que con esa frialdad y esa facilidad con que torea no llega arriba. De Galván, a mi forma de verlo, por explicarlo rápido, el muletazo anterior a la cogida se lo queda mirando y está fuera de cacho. El toro lo ve y no tiene escapatoria. Entonces, Román sí que es verdad, como siempre, un torero que tiene mucho punto de honor, como habéis dicho, siempre se la juega cada tarde, sea complicada o no complicada, siempre da el do de pecho, y para mí me supo a poco una oreja para él. Merece salir por la Puerta Grande de Madrid. Sí. Muy bien. Bueno, pues dicho me alegro, esto, porque coincidimos, en efecto. Sí, vamos con ese festival, homenaje al promonumento a Antoñete, que ya lo tiene frente a la Puerta Grande de las Ventas, y vamos con lo que sentisteis esa mañana, ¿eh? Bueno, venga, abro plaza yo y luego me corregís. Rafael. Vamos a ver, para empezar, el monumento. El monumento, bueno, pues podía ser Antoñete o el primo de Antoñete, pero bueno, pues al fin y al cabo hay una placa que pone que es Antoñete y ya está. Las nuevas generaciones que no lo han visto, como tampoco tienen con qué comparar, pues ya está, no hay más. Hay que agradecerle a don José Antonio Morante de la Puebla, y le pongo el don por delante, todo lo que ha hecho en pro, lógicamente, de aquello. Bueno, pues es digno de todo encomio, porque él se ha encargado prácticamente de no solo encargar el monumento, sino de organizar todo el evento. Y el evento fue sensacional. Cuidó hasta el último detalle. El detalle de llevarse, por ejemplo, para él mismo, mientras que los demás toreaban novillos de Garcigrande, pues él escogió uno que casi era un toro. La verdad es que tenía casi trapío para cualquier plaza de segunda, no cabe duda, de Osborne, en Sabanao, un poco en recuerdo, digamos, de aquella magnífica faena que hizo Antonio Cheniel Antoñete. Vale. Además, cuidó el detalle, por ejemplo, iba vestido con una chaquetilla que era copia de la que llevaba Joselito el Gallo en una famosa foto en la que aparece sentado con un sombrero cordobés, con un sombrero andaluz de copa alta, que también hizo precisamente para esta ocasión. Es decir, cuidó todos los detalles. Luego por la tarde, fijaros que salió de lila y oro. Él no suele vestir de lila. Quiero decir, habitualmente viste de trajes más bien oscuros o, bueno, pues de otras tonalidades, pero en esta ocasión, en homenaje a Antoñete, pues luego salió por la tarde vestido de lila y oro. Dicho lo cual, la primera mitad del festival
a mí me rejuveneció 40 años. ¿Cómo toreó Curro Vázquez? ¿Con qué suavidad? ¿Con qué temple? ¿Con qué verticalidad? ¿Con qué gusto toreando? La verdad es que fue una verdadera exquisitez y encima se tiró a matar, que era su flojo, y cobró una buena estocada y le dieron las 2 orejas. Le salió a continuación un toro a Frascuelo, entre los dos suman 151 años, lo digo para que la gente lo tenga en consideración, 74 Curro y 77 Frascuelo, Carlos Escolar Frascuelo. Bueno, pues le tocó un toro más complicado, mucho más exigente, difícil. A pesar de todo, él estuvo colocado siempre en su sitio, siempre ligando con la pata para adelante. Lógicamente los muletazos no salieron limpios, es cierto, y bueno, después de un pinchazo hondo, le dio otra soberana estocada. La verdad es que, bueno, pues pudimos disfrutar por lo menos de cómo se coloca uno, de cómo le cita con la panza de la muleta, cosa que también hizo Curro Vázquez, y cómo se lo lleva toreado a veces y otras veces le enganchó la muleta. No tiene, digamos, las facultades que sí se le vieron a Curro o, por ejemplo, después a César Rincón. César Rincón estuvo sobresaliente, sensacional. El primer muletazo que dio citando al toro a 30 metros y dejando que llegue para echarle la muleta por delante, embarcarlo por delante del cuerpo y llevárselo a la espalda, no despedirlo para allá como tantas veces vemos cada tarde, sino llevárselo ya toreado a la espalda y ligarlo con el siguiente muletazo, fue apoteósico. Y después estuvo en su línea, luciendo al toro, dándoles distancias, ligándolo perfectamente, sin olvidarse de la colocación, de torearlo con la panza a la muleta, de cargar la suerte para que luego digan, por Dios, ¿vale? Esa primera mitad fue sensacional. Y después vimos la transición del toreo de aquellos años 70 y 80 a lo que, bueno, pues está siendo el toreo moderno, con la excepción, lógicamente, de Morante, que está en otra dimensión. Enrique Ponce estuvo bien, muy en su estilo, con alguna ventajilla, pero con muchísimo gusto toreando, las cosas como son, un poquito despegado, pero con bastante temple, dio las famosas poncinas, bueno, le acabaron dando una oreja, pues bien, vale, la cosa es como es y tal. Morante de la Puebla se encontró con ese de Osborne, ya sabemos que la ganadería de Osborne está en muy mal momento, por desgracia, y poco pudo hacer, pero se le vieron muy buenos detalles. Recuerdo una Verónica derechas, una media, algún muletazo suelto, pero es cierto que el toro no permitía, digamos, un toreo preciosista, ni muchísimo menos como todos esperamos, pero sí se le reconoció el gesto. Y por último, Olga Casado, bueno, una joven novillera, pues toreó con gusto. La chica tiene bastante gusto, tiene bastante valor y la verdad es que, bueno, pues si sigue por esa línea, se arrima un poquito más a los toros, se coloca un poquito mejor y se olvida de ciertos retorcimientos, pues puede llegar a ser una buena torera. Yo le vi con bastante más gusto, por ejemplo, que a Cristina Sánchez, quizás con un poquito menos de valor, pero bueno, puede llegar perfectamente a si sigue por ese camino, a tomar la alternativa. Fue una mañana ciertamente deliciosa, pero sobre todo con una primera mitad verdaderamente espectacular. Sí, sabemos que eran novillos, que eran de García Grande, lógicamente la presentación era la que era, tampoco nos vamos a engañar, pero hombre, con gente que los 3 primeros sumaban 211 años, yo creo que también hay que tener una cierta consideración, claro está. Y desde luego nos hicieron rejuvenecer, pero vamos, ya te digo, 4 décadas, ni más ni menos. No sé cómo lo visteis los demás. Bueno, pues como pudimos, nosotros como pudimos. Pero sí quiero decir una cosa antes de continuar. Estos toreros, cuando se retiran, todo el mundo tiene derecho al descanso, pero deberían de torear algún que otro festival para que las figuras del toreo actuales, se fijen en lo que es el toreo. No es ni más ni menos que el toreo. Y esto sería una cosa pues muy buena para los que vienen detrás, para decirle, la plaza se puso en pie varias veces en los primeros 3 toros. Quiero decir que ahí queda la cosa. Claro que sí. La plaza en pie. Y los soles rugían. No hubo bienes, No hubo
Rafael, que no conocía eso. Es que no conocía esa forma de torear. Claro, Y se ponía... claro. Es como yo defendía hace años que Curro Romero, cuando se retiró en la Algaba, curiosamente, después de ver una voltereta a Morante de la Puebla, Sí, señor. toreaba con Morante esa tarde y a Morante le da un revolcón el novillo y Curro Romero decide retirarse. Bueno, digo por similitud, pero Curro Romero es una pena que nos hayamos perdido los festivales, aunque ha sido un torero que no se retiraba porque le decía la seguridad del arce, que tenía que continuar unos años más. Pero Sí, estos sí. toreros deberían de ser casi eternos. María, Sí. ¿qué sentiste? A ver, yo cuando llegué a la plaza, la verdad que iba entusiasmada porque apostaba muchísimo. Bueno, el monumento de Antoñete me pareció increíble ya poder quedar en el monumento de Antoñete, porque creo que marcó una historia y una etapa en el toreo y es muy reconocido. Y además Morante, que es un torero que no es de Madrid, ha hecho todo lo posible y eso se lo tenemos que agradecer y me encantó. Dicho sea de paso, yo cuando llegué a la plaza, pues bueno, abrió plaza el Hermoso de Mendoza con un toro de rejones. Pues bueno, yo no presté mucha atención, eso es cierto, porque dije, bueno, a ver qué viene ahora después, porque el rejoneo ya, bueno, pues bien, ahí quedó. Hiciste bien en no prestar mucha atención, ¿eh? No, porque bueno, bien, mató mal, el rejón de muerte caído, el Le toro tocó el tal, caballo 3 veces, al final clavó a la grupa. Bueno, mal porque vi mucha inferioridad en aquel sentido. Y entonces, bueno, da igual, no vamos a entrar en eso. Pero hay amigos. Llegó Curro Vázquez y yo, de verdad tengo que deciros que hubo un momento en el que me trasladé a mi infancia, no mi infancia, porque Curro Vázquez yo era ya un poquito más mayor. Pero yo recuerdo que decía mi Curro, no, siempre que va, decía mi tendría Curro. 3 años o 4 nada más, hombre. No, yo a Curro le he visto torear mucho y le vi torear al manso aquel en tal, le vi cuando le cogió a Joselito por aquí y toreó él en Puerta de Chiquero. Yo a Curro le vi mucho y yo recuerdo que como soy tan pasional, yo decía mi Curro y me decían, pero si tú a Curro Romero no lo has visto. Y yo decía, no, Curro Vázquez. No, María, tú verías a Curro Vázquez, pero mucho no, porque no ha Sí, sido pero un sí le vi, torero sí le vi. que se ha prodigado mucho. Sí, pero sí le vi. Le vi lo justo para decir, madre mía, lo que hay aquí. Y os lo digo, hacía tiempo que se me había olvidado lo que era el toreo de verdad. Curro Vázquez nos dio una lección de saber torear que yo pensaba, pero bueno, pero es que todo esto la gente lo tiene que ver y los toreros tienen que aprender de esto, que es el toreo de verdad. Fue increíble cómo toreó y cómo mató Curro Vázquez. Bueno, 2 orejas, a mí me pareció que fue impresionante. Frascuelo, con estar ahí, suficiente. Yo no voy a entrar demasiado, dio la vuelta y media al ruedo, muy bien. César Rincón, me pareció un deleite César Rincón como toreo, porque la verdad que nos recordamos las 2 puertas grandes de César Rincón, pero a mí pues se me había ido un poco la idea y cuando le vi torear dije, madre mía, le ponían el toro de lejos para que se acercara, pues lo que era César Rincón en su época, y además es que toreó fenomenal. Con el capote, con la muleta, muy bien, me encantó. Y luego encima, pues bueno, también 2 orejas. Morante le hizo un quite, que estuvo muy bonito también. Luego llegó Enrique Ponce. Pues Enrique Ponce en su línea. A mí me gustó, lo que pasa que, claro, le tenemos más visto porque es más actual, no por otra cosa. Entonces no me llamó tanto la atención. Me gustaron las poncinas, bueno, tal, se le dio una oreja. Bien, estuvo bien Enrique Ponce, no me apasionó. Yo reconozco que con Curro Vázquez yo lloré mucho y no me preguntéis por qué. Debió de ser de emoción, de lo que vi, de lo que me transmitió. Y con Ponce no me pasó, la verdad. Y luego Morante cortó una oreja, Aurelio Cruz picó muy bien a su toro, al de Osborne,
El toro a mí no me gustó. Me encantó el toro de pelaje y me encantó el toro de presentación, pero no me gustó porque no tenía apenas nada, es que nada. Me gustó muchísimo cómo toreó Morante a este toro, porque además era como estampa antigua. O sea, a ver, el toro ensabanado Morante de corto me gustó muchísimo. Bueno, una oreja Morante, bien. Y Olga Casado, pues yo tenía ganas de ver a Olga Casado porque yo decía, a ver qué papeleta tiene Olga Casado con todos estos maestros, que así son, claro. Y la verdad que estuvo a la altura. Olga Casado estuvo a la altura, le toreó muy bien. La vi torear, la vi parar, la vi templar, la vi mandar y la vi matar. Con lo cual toreó. Me gustó porque además estuvo muy fina, estuvo muy educada, estuvo muy correcta, haciendo gestos, sacando en el brindis a todos. Hizo cosas muy de valores de tauromaquia. Me gustó. Se me olvidó hasta que era una chica, de verdad, y creo que es muy meritorio lo que hizo, muy meritorio, de verdad. Tenía una papeleta, pues con todos los grandes, pues no era fácil la situación de Olga. Y la solventó, cortó 2 orejas y salieron los 3, tanto Curro Vázquez como César Rincón como Olga Casado por la puerta grande. Y fue de esos festivales que no se te van a olvidar nunca, 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 porque todo salió súper bien. Morante estuvo muy pendiente. El detalle de cambiar el toro de César Rincón fue de Morante. Morante se dio cuenta que le había tocado a César Rincón. Lo pidió él, sí señor. Probablemente incluso lo pagó él. Exacto, que transmitió mucho peligro porque yo no soy veterinario, ahí está Curro y lo dirá, pero todo apuntaba a que no veía bien. Curro se dio cuenta de que estaba peligro, que además dio 2 sustos con el capote y tenía un tranco muy raro además. Exacto, y cambió el toro. Y creo que estuvo muy acertado. Cambió el toro, lo cual nos dio la posibilidad de poder ver a César Rincón torear, porque si no, no lo hubiésemos podido ver con el anterior toro. Fue todo una acción. Claro, y que triunfara y que César Rincón va a torear en su tierra próximamente. También otro festival. Sí. Curro. Bueno, yo en primer lugar creo que es de los días que más he disfrutado, que más me he vuelto loco con la tauromaquia. Me he vuelto loco. Yo siento ser un poco más generoso que Rafael. Yo no me quité 40 años, yo me quité 50 o 55 años, porque ya puesto a quitar, vamos a quitarnos y vamos a vernos un poco más jóvenes. Empezamos con el monumento a Antoñete. Hubo un golpe grandioso de un momento de dos, uno de Cádiz y uno de Sevilla, que estaban viendo el monumento. Dice, el cuerpo no está malamente. Dice, pero la cara es un gazpacho entre Diego Puerta, Domingo Ortega y no sé qué otro torero fue. Que mira, yo no tuve más remedio que hartarme de reír porque es que fueron golpes. Cuando dijeron, esto es un gazpacho entre Diego Puerta, Domingo Ortega y otro torero, no me acuerdo. Me parece que dijeron Paco Camino, pero no me hagáis mucho caso. El caso es el detalle. Ya eso fue la entrada. Ya cuando llegamos a la plaza, el gran ambiente que había alegría, se respiraba alegría. Era desbordante lo que había en esa plaza de Madrid. Yo no había visto nunca esas caras de felicidad y de esperanza, porque eran sentimientos muy, muy marcados ese día. Entonces apareció ese Pablo Hermoso de Mendoza, que yo le tengo que quejarme de él, que nada más que llevó 2 caballos o nada más que sacó 2 caballos, y luego es cierto que no tuvo suerte con el toro del Capea. Era un toro que embestía oleadas, no tenía la embestida clara, y eso para un rejoneador dicen que es lo más nefasto que te puedes encontrar en los encuentros. Le tocó el caballo 3 veces, como ha dicho Rafael, pero bueno, el hombre yo creo que se merecía estar en Madrid en ese festival, sinceramente. Creo que el rejoneo, no por el nombre de Pablo Hermoso de Mendoza, sino que yo creo que en Madrid el rejoneo se merecía estar presente
en ese festival, en mi humilde opinión. Ya sale mi gran Curro Vázquez, que yo he sentido y siento devoción por ese hombre, porque me ha hecho pasar mucha fatiga, pero también me ha hecho pasar muchas alegrías. Y yo cuando vi a ese torero con esa verticalidad, llevar los toros como los ha llevado, torearlos como los ha toreado, y disfrutar, porque el que estaba disfrutando, el primero que estaba disfrutando era él, porque se pudo ver perfectamente en esa forma de andar por la plaza. Si solamente ese paseillo de esos maestros de andar en el albero, es que estamos hablando de un César Rincón, de un Curro Vázquez, de un Frascuelo, de mi amigo Carlos Frascuelo, que eso es para comérselo, que es para que siga el hombre entrenando y dando la talla con la edad que tiene. Pero es que luego vamos a un Enrique Ponce, que estuvo elegante, pero vamos torero por torero. Para mí el paseillo ya fue cumbre, ya con eso ya me valía el festival. Pero ya entramos en el arte de Curro Vázquez y no se puede pedir una forma de torear tan linda, porque es que fue linda, fue bonita, fue entrañable y fue de esto que dicen no se me va de la cabeza, en años no se mira esto. Pero es que luego llega César Rincón y yo lo dije en alto, pero si llevase el traje de Lucel, parecía que no se hubiera retirado. Cómo le dio los tiempos, los terrenos, cómo embarcó los toros, cómo los vació los toros, qué distancia le dio a los toros, su tiempo que recuperaran, y gracias a Dios que el primer novillo que no veía, María, o sea, no es que quizás no tuviese, es que no veía, es que tenía un problema claro de visión. Sí, verdad, y tuvo el detalle, ese maestro que se nos ha ido, que es Morante de la Puebla, de tener esa categoría, y dice, esto se devuelve, ¿me entiendes? Creo que sí que él dijo de que lo pagaba él, pero al final no sé en qué habrá quedado la cosa. Llega a ese César Rincón con ese desarrollo de la tauromaquia que dice chapó, chapó y chapó. Claro. El pobre Frascuelo, que toreó anteriormente, pues hizo lo que pudo, con un novillo muy engorroso, muy, muy, muy desagradable para poder desarrollar el toreo que tiene Carlitos, pero sí es cierto lo que ha dicho Rafael, cómo mandó con la panza de la muleta, cómo estuvo cargando la suerte, con un pundonor terrible, terrible, y pasó 2 momentos de mucha fatiga, pero no descompuso en ningún momento la figura que tiene, porque es que no ha perdido ni un solo gramo desde que se fue. Apareció Enrique Ponce. A mí Enrique Ponce me gustó, porque tuvo clase, tuvo arte, tuvo una templanza a su manera, porque es que Enrique Ponce lo que hizo torear como él torea. Claro. O sea, sinceramente, hizo cosas muy, muy, muy bonitas, toreando despacio, sin tocarle la muleta. Sí es cierto que no es el toreo que yo vi en Curro Vázquez ni en César Rincón, pero es que ha sido un figura del toreo y a mí me gustó. Yo estoy convencido que si ese torero hubiera matado como mataba en su época, yo te digo que le dan las 2 orejas a Madrid, porque Madrid estaba por que saliera el festival redondo. Y no tuvo la suerte, pues ¿qué le vamos a hacer? Mira, Curro, luego llegó el que quiera, el que pueda que empate en la trayectoria de Enrique Ponce. Está claro. Ha sido un figurón del toreo, y yo os digo una cosa, yo no descartaría que Enrique Ponce, tal y como se conserva, diga el año que viene voy a torear 20 corridas de toros. Y además creo que en el momento que estamos de la tauromaquia, por el momento que se ha ido nuestro maestro Morante de la Puebla, no creo que fuese mal recibido. Bueno, ya hablaremos de la corrida y os diré mi sentimiento de huérfano, que me siento totalmente huérfano. Vamos a terminar con el festival. Luego salió ese toro, que para mí es el único toro que tenía trapío en ese festival. Es cierto que era un festival y salió lo que salió, pero como toro, y el detalle que tuvo ese Morante de la Puebla, ir a la finca de José Luis Osborne a comprarle a Emilio Osborne ese ensabanao,
Sí es cierto que había un ensabanado, pero en vez de con pintas negras, había con pintas rojas, coloradas, que sí tenía mejor nota, y se lo dijeron a Alfonso Encinas, que metieran ese toro en vez de con pintas negras. Y decidieron que no, que metían el que tenía el ensabanado con pintas coloradas. Bueno, fue la decisión del maestro, es un tío que hace lo que hace y es que chapó, porque lo decidió él. Y a mí el novillo en los principios dio unas verónicas ese Morante de la Puebla, que si podéis verla, que fueron 3, y una media que fueron de auténticos carteles de toro. El toro era un toro que más que investir pues topaba, no era un toro con clase, no desplazaba lo que tenía, que no se desplazaba como se tenía que desplazar, pero el toro aguantó, que mi miedo era que el toro se hubiera caído. El toro aguantó los 2 puyazos y el toro cumplió, no de la forma que a mí me hubiera gustado, porque hubiéramos visto a un Morante bollante, totalmente bollante, y hubiera salido, la plaza hubiera salido delirando de ese festival. Y luego salió, bueno, en la forma de vestir de Morante, esa chaquetilla, ese sombrero cañero, que era una delicia ver ese sombrero y cómo iba vestido ese hombre, pues fue muy completo. Y lo que sí creo, y llega el momento de decirlo, la Plaza de Madrid fue injusta con una persona que también se ha retirado. Era la última salida de Florito con sus bueyes. Yo pedí... Bueno, pero se le dio una ovación, ¿eh? Sí, pero yo pedí cuando acabó la corrida que saliera Florito. Y creo que cometió un error Olga Casado en no llamar a Florito y meter a Florito en el brindis que hizo a todos los compañeros, que fue un brindis muy torero, un detalle muy torero por su parte, ¿eh? Las cosas como son. Pero sí, creo que Florito se hubiera merecido ese día algo más. Y Olga Casado, pues sí, tiene un corte de toreo que no está mal. A mí no me convenció el otro día, sí me convenció en Vista Alegre, sí me ha convencido en 2 sitios más que le he visto. A lo mejor la presión, a lo mejor las circunstancias. Chapó, porque se llevó las 2 orejas, pero creo que no acaba de lo que dice Rafael, arrimarse donde tiene que arrimarse y sacar al toro donde hay que sacar. Javier, os voy a comentar una cosa, ¿eh? Nos quedan 15 minutos. Nos quedan 15 minutos de programa, ¿eh? Vamos a compartir el tiempo porque nos vamos a analizar lo más rápidamente posible la retirada del maestro Morante. Javier, el festival. Yo voy a ser muy breve, pero creo que muy conciso. Yo la semana anterior yo os dije que íbamos a disfrutar, lo esperaba con una ilusión y unas ganas tremendas, y todo lo que pude ver, aparte de todo lo que habéis dicho, a mí sí me recordó literalmente a mi niñez, ese Curro Vázquez, que es que estuvo toreando como si no se hubiera retirado, dando la talla, toreando como Los Ángeles, y yo disfruté mucho. A Frascuelo, es que ya el hecho de torear a esa edad ya es una heroicidad. Pero es que cómo andó por la plaza, su compostura, todo, me encantó. Y de César Rincón, lo mismo. O sea, yo lo vi como años atrás en Madrid con las puertas grandes del 91, me encantó. O sea, estuvo sensacional. Los demás, pues sí, matices. El único matiz para mí negativo, entre comillas, no tanto, pero negativo, fue el de Olga Casado, que debería de empezar a torear más con el pecho, metiendo el vientre hacia adentro y no hacia afuera, y más sacando el pecho y acompañando, que no partiéndose toda la cadera y sacando la barriga hacia afuera, que afean mucho los muletazos y los trazos. No me acaba de convencer esa forma de torear. Bueno, pues dicho queda. Bueno, pues vamos con la corrida de por la tarde. La corrida de por la tarde, una corrida de Garcigrande, que bueno, el ganadero estará contento a lo mejor, pero a mí los toros que se crían nada más que para la muleta, pues al final resulta que no sirven ni para la muleta, ni para el capote, ni para el tercio de varas. Entonces, él sabrá lo que cada uno con su pan se lo coma. Estaba anunciada la retirada
de Fernando Robleño. Sí. Un torero de Madrid, un torero para todo el orbe taurino, un torero que ha toreado pues lo que le han dejado, lo que le han dejado, pero siempre qué casualidad, que eran ganaderías duras, ironías de la vida. Se va a despedir del toreo con un toro de Garcigrande, una ganadería comercial, entre comillas, digo lo de comercial. Y bueno, y nos encontramos con la sorpresa de que después de una fuerte voltereta, el maestro Morante, cuando finaliza su faena, bueno, el público le pidió las 2 orejas, el presidente las concedió y aquí paz y después gloria. Pero si leemos la letra pequeña de la faena, desde luego el presidente estuvo muy dadivoso, ¿no? No se sabía en ese momento la emoción que íbamos a vivir cuando vimos que Morante se fue al centro del ruedo y se quitó el añadido. Así que hasta ahí yo es lo que puedo leer. Lo que sí les digo que ahora se están escribiendo muchas cosas, unas historias románticas, que si estuvo con la guitarra un compañero hasta la madrugada, que si cantó, que si bailó, que si saludó con el batín. Mire usted, eso para el Ola. A mí lo que me quedo es lo que he sentido durante el tiempo que ha estado 28 años, 28 temporadas, Morante de la Puebla, que no todos han sido triunfos, pero bueno, el sabor que me deja y el recuerdo, pues es lo que voy a mantener mientras viva. Pero ni el toreo se queda huérfano, ni se acaba esto, ni muchísimo menos. Así que desearle toda la suerte del mundo en su vida civil, porque torero va a continuar siendo toda la vida, pero me decepcionaría mucho que decidieran, como he escuchado por otro lado y alguien ha escrito, incluso su mismo apoderado, que iban a preparar una temporada de despedida. Cuando un torero y un hombre toma una decisión, la debe de llevar la palabra, y esto debe de valer más que todos los contratos que vengan. María. Sí. A ver, yo, Santiago y compañeros y todos los que nos oyen, os voy a dar mi humilde opinión. Yo llegué muy contenta a la corrida porque ya habíamos estado en el festival y bueno, íbamos a la despedida de Robleño y a la confirmación de Sergio Rodríguez y a ver al maestro Morante. Cuando surgió todo, que se le concedió una oreja pedida por el público, llena la plaza pidiéndola, y la segunda, el presidente estuvo muy bien, también se pidió, llena. ¿Qué se valoró? No vamos a entrar a valorar en la faena ni en nada de eso, pero Morante mató muy bien. Y el presidente, una de las cosas que valoró, yo creo que fue la estocada de Morante. Bien. Dicho sea de paso, ¿cómo me sentí yo? Yo en el momento que vi que Morante se acercaba al centro del ruedo donde el surtidor de agua y se echaba las manos a la cabeza, la gente decía, se está colocando la montera. Y yo dije, no, se está cortando la coleta. Creerme, en ese momento sentí como una angustia que solo me había pasado una vez en mi vida. Y fue cuando vi presencialmente la acogida mortal del Guillo. Sentí un vacío, una angustia, un decir, porque son sentimientos, decir, bueno, pero es que esto se acaba. O sea, es que Morante no va a volver a torear ya. Es que ya es historia desde este momento. Puede ser romanticismo, puede ser lo que sea. Yo os digo mi sensación y salí a la puerta grande a recibirle y creerme que fue la puerta grande más triste que yo he visto en mi vida. Porque sabía que se iba Morante y que llegaba la historia del torero con él. Todo lo que veamos será ya en vídeos, en historias, y realmente Morante se ha cortado la coleta, se ha retirado. Le veremos en festivales. Dicho sea de paso, luego yo tuve que grabar un programa
y creo que no he tenido más pena en mi vida, porque mi sensación fue, estoy de acuerdo con Curro, me he quedado huérfana. ¿Pero por qué? Pues porque mi referente en la tauromaquia era Morante, y en ese momento Morante no nos había avisado. Morante decidió cortarse la coleta y entonces pues cada uno lo vivió como lo vivió. Yo lo viví así. He pasado un día y medio en shock, me estoy empezando a recuperar, pero por el impacto que ha sido el tema. Luego ya los romanticismos de tal, luego ya me da igual. Pero es cierto que Morante ha sido quien es. Será difícil volver a encontrar una figura del toreo como Morante de la Puebla. Veremos otras, estamos de acuerdo, la tauromaquia sigue y todo fenomenal. Pero, ay, amigo, lo que ha hecho Morante es muy, muy difícil que se vuelva a hacer. Por lo que sea, por su forma de salud, por su forma de ver el toreo, por lo que sea. Morante es único e irrepetible. Para mí, volverán otros y harán sus tauromaquias. Y dicho sea de paso, se ha ido como un grande. Lo que hizo en la plaza, que nadie le cortó la coleta, se la cortó él. Se ha ido, no dijo nada, hizo el festival de Antoñete como un grande y creo que hasta el último momento cortó las 2 orejas y se ha retirado pues como lo que es, Se torea como se es, dijo aquel, y Morante se ha ido como lo que es. Rafael. Sí. Bueno, pues yo disiento. Quiero decir que ¿qué le vamos a hacer? Morante se ha ido, alguien vendrá. Quiero decir que llevamos con esto toda la vida, desde el siglo XVIII hasta acá. Los toreros, pues algunos fallecen en el ejercicio de su profesión y otros se retiran. Pero siempre viene alguien que vuelve a encandilarnos de alguna manera. Pues yo confío que sí, que venga pues una nueva generación que vuelva a encandilarnos como lo ha hecho Morante durante todos estos años. Yo reconozco que soy más bien morantista. Es decir, el que me haya seguido un poquito en mis crónicas cuando yo hacía en la COPE aquello, desde el 2007 en adelante, pues habrá podido leer crónicas pues muy parecidas a las que pudiera haber escrito ayer mismo con el toreo de Morante. Es decir, recientemente he escrito un artículo muy laudatorio sobre Morante en la revista Minotauro del Club Matador de la Peña Taurina Antoñete. Vale, fenomenal. Quiero decir que no, para nada soy antimorantista. Pero las cosas hay que ponerlas también en su sitio. Ayer no era el día de Morante, era el día de la despedida de Robleño y de la confirmación de alternativa de alguien que la gente no sabe ni cómo se llama, Sergio Rodríguez. Bueno, pues era, hombre, Morante se puede cortar la coleta, entiéndeme, el día que quiera, porque tiene tal calidad y puede hacer lo que quiera, es decir, mañana habla con Simón Casas y preparan una corrida de 6 toros en solitario para él en las ventas. Y seguro que no hay ningún problema. Hombre, darle un poquito de protagonismo a un hombre como Robleño, que se ha estado enfrentando durante 20 años. Además, su padrino fue precisamente Morante, ¿eh? Y Robleño, cuando se abrazaron, le dijo a Morante, porque esto lo ha confirmado directamente Robleño a través de un amigo, que no te vayas, maestro, que la tauromaquia te necesita. Bueno, pues en ese abrazo se dijeron esas cosas. Fenomenal. Pero era el día de Robleño, especialmente, y al final Robleño quedó opacado en muy buena parte por aquello. Hizo una faena francamente buena, mucho más templada, quizás con el mejor toro de García Grande de la tarde, el quinto, pero mucho más templada que la de Morante, las cosas como son. Falló a espadas, sí, es cierto. Primero fue un pinchazo regular y después le pegó una estocada buena y consiguió una oreja. Si llega a matar a la primera, probablemente hubiera salido por la puerta grande, que yo creo que también se lo merecía por su trayectoria, porque ha toreado lo que no ha querido, no Morante, sino todos los de arriba. Le ha tocado en esta vida echar con las más duras. Sergio Rodríguez pasó por allí sin mayor pena ni gloria, salió anodinamente, pero hombre, un poquito de respeto. Quiero decir, tuvo que andar a codazos para intentar salir de la plaza. Hombre, que es un torero, que la corrida tiene una liturgia, que hay que respetarlo, que está muy bien que la gente saque a hombros a Morante multitudinariamente, fenomenal. Yo le hubiera dado una oreja, nada más, como Santiago. Pero bueno, se le dieron las dos porque el presidente regala orejas como si le hubieran tocado en la tómbola de los hermanos Cachichi. Menos mal que se ha jubilado ya y no lo volveremos a ver, Dios mediante. Pero la verdad es que, bueno, pues 2 orejas, fenomenal.
pero dale un poquito de protagonismo a tus compañeros. Si tú no lo vas a perder por eso, y sobre todo que la gente sea consciente del esfuerzo que ha supuesto la carrera taurina de Robleño, que estuvo bastante bien, repito, con ese quinto, y que, bueno, pues el pobre Sergio Rodríguez pasó desapercibido porque tampoco tuvo un gran lote y yo creo que tampoco va a destacar extraordinariamente en el mundo de la tauromaquia de estos próximos años, Dios quiera que me equivoque, pero bueno, hay que respetarlos. Y la gente perdió ese respeto al final. Hubo 20 personas que sacaron a hombros a Robleño por la puerta de Cuadrillas, 20, y hubo miles que sacaron a hombros a Morante. Morante se ha ido y yo creo que nos va a pesar a todos. Bueno, sí, pero como decía al principio, no lloréis por lo que perdéis, sino disfrutad de todo lo que habéis visto y habéis vivido. Y yo he vivido momentos con Morante francamente sensacionales que no se me van a olvidar. Y como hemos comentado con Curro Vázquez o con César Rincón, si vuelvo a verlo así, en un festival dentro de, Dios quiera que poco, volveré a disfrutar y me quitará otros 20 y tantos años de encima. Bendito sea Dios. Así que, bueno, mi resumen de la corrida es que el ganado no salió en general. Salió mejor que la hermana, quiero decir, lo de Domingo Hernández, pero no salió tampoco como esperábamos. Sí, Flojito, con poquita casta. El mejor toro, desde luego, fue el quinto. Morante anduvo muy valiente después del revolcón, las cosas hay que decirlo. Lo toreó, pudo con él, lógicamente. Bueno, lo mató, pues como ha dicho María, bastante bien. De ejecución, la estocada cayó un pelín desprendida, pero bueno, le concedieron 2 orejas, pues bendito sea Dios. Y hasta ahí. Pero repetemos la liturgia de la corrida y sobre todo el hecho de cortarse la coleta, que a lo mejor fue un gesto espontáneo y poco meditado quizás en ese preciso instante, porque ya me dijeron que al finalizar el festejo ya empezó a rumiarlo, gente muy próxima a Morante. Bueno, pues vale, pero déjalo para otro momento y dale su momentito de gloria a estos dos, uno que confirma y el otro que se va. Pero bueno, por lo demás, fue una buena actuación la de ambos dos, Morante y Robleño, y bueno, pues se saldó en definitiva con una corrida, si no tan entretenida como el Festival de por la mañana, por lo menos interesante. Bueno, ahora ya me podéis crucificar. Javier. Yo voy a ser muy breve. Javier, yo he sido un torero perdona, un segundo, Javier, un segundo. Vamos a ver si conseguimos que en 6 minutos tanto tú como Curro nos den el final de la crónica para finalizar el programa. Voy a ser muy breve. Morante, he sido morantista de siempre. A mí es un torero que me encanta. Se ha ido. Para mí no fueron de 2 orejas, era de una y basta. Se juntó mucha cosa. Para mí no era el momento. Coincido con Rafael. Lo que sí que voy a criticar y mucho es la salida a hombros. Eso no se le hace a un torero. Así no se sale por la puerta grande. Eso tendría que estar multado y penado. Eso no, así no se respeta a un torero. Hasta ahí puedo leer. Muy bien, pues te lo agradezco. Don Francisco Jiménez. Bueno, yo voy a ser también muy breve. La presentación para mí de la corrida fue impecable, lo que es presentación. El comportamiento dejó que desear, pero yo simplemente me voy a despedir con unas letras que le he escrito al maestro con toda la humildad del mundo, que la he denominado Morante, arte y alma del toreo. De la Puebla del Río surge tu leyenda, Morante, torero de gracia y esencia. Con el capote dibujas la contienda y al toro domas con pura presencia. 28 años marcando la historia de alternativa, pasión y bravura. Con cada pase de fina memoria, grabaste tu nombre en la tauromaquia pura. El 12 de octubre, un día señalado, la coleta cayó, símbolo y despedida, pero el arte que en tu ser ha quedado vivirá en cada plaza y en cada corrida. Valiente, conocedor del noble astrado, maestro del temple y de la elegancia, Morante, tu espíritu jamás será olvidado, pues tu toreo siempre ha quedado bordado en nuestra memoria. Ole.
Hala, Muchas gracias. ya ahí tenemos un poeta, sí, señor. Qué bonito, Curro. Bueno, pues María, Rafael, Javier, Curro, muchísimas gracias. Y a ustedes, señoras y señores, emplazarles para el próximo viernes, si Dios quiere y ustedes lo desean. El maestro Morante se ha ido del toreo. ¡Viva Morante! Viva Morante. Viva. Siempre. Y muy buenas noches. Y que vuelva Buenas pronto. noches, señores. Un abrazo para todos. Buenas noches.